Dicen que es el primer sitio del concello Llangreu que hay al sol. Tiene entrada dende Mieres, dende Riaño y dende Lada. Ye Cuturrasu, un enclave privilegiado dende el que se acolumbra todo el Valle del Nalón con vistas a Peña Mayor y a la Peña Mía. Esos fiestes tan sonaes de Santa Polonia trajeron aquí a xente como Manolo Escobar, María del Monte, Georgie Dan, entre otros. El espíritu activo de los vecinos caltiense y cualquier evento que entamen sigue teniendo una gran respuesta. Bueno, voy a picar ya este. Raúl. Dime. A ver, sácame para acá eso, diferente. Oh. Que queremos abrir la... Sí. Otra. Y espera, que ahora falta lo más importante. Y es que vienen los ATPA y para que vean esto ahí. Que vean las obras. ¿Dónde la para ello? Está para atrás. Está para atrás, pues tráela para acá. Llévatela para allá ahora. Pues yo no me acuerdo del título de ninguna. O sea... Sí. No, Mira qué peladillo. Me acuerda este. ¡Hola! ¡Hombre! Bueno, vaya paraíso. ¡Qué sitio más maravilloso! ¡Wow! Memuradora de memura, pesa que estimetis, quiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, estamos en el paraíso de la fantasía. ¿Cómo y esto? ¿Quién empezó con todo? Porque ya vengo aleccionada. Mi abuelo. A ver, déjame que tire para acá. ¿Dónde estaba tu abuelo? ¿Cuál es tu abuelo? Este Este mi abuelo y este mi padre. ¿Y tú dónde andes? Aquí. Aquí. Y esos son dos ¿Y este primos. Senén, ese Senén, que está que ahí. vimos antes. Y la hermana. Y la hermana. ¿Y esto qué está? El bar de junto a la escuela, de la confitería. ¿Y era una carroza que representaba? Es que mi padre y mi abuelo eran aficionados, no había concurso ni había nada, no ellos daban ni un real. Y el dinero estaba muy escaso, pero para esto no faltaba. Era la cosa de ellos, la obsesión, la carroza. Y todo el mundo esperaba por la carroza de la casa, el lunes de la fiesta. Y esto fue la carroza. Yo acuérdame de venir de la escuela y tenerme preparado ella, yo qué sé, un mono, una vara y una sardina y iba de pescador por el pueblo. Cuenta y lo de la bata. ¿Qué pasó con la bata? Pero eso fue por carnaval. Mi padre salía disfrazado de gigante y él era bastante alto. Y quería dar más altura todavía. Y hizo un armazón que apoyaba aquí en los hombros, muy alto, como de 1,5 m, y terminaba hacia arriba, todo de madera que cortaba por los sebes y eso. Allí empotró una huevera de esas de hierro, compró una careta y creíase que la cabeza aquella era, puso mis brazos y todo. ¿Gigante? Pero él necesitaba un vestido largo, negro, para poner aquello, y no lo veía. Y tenía mi abuela, la madre de él, andaba de luto a la provina y tenía ropa negra. Y pidió un vestido, que si no podía dar un vestido para carnaval. Dice, ya hay Florín fío, pero ten mucho cuidado con él, que es el que tengo para mudarme. Dice, bueno, madre, no se preocupe. Pero claro, él con aquel vestido no veía, y entonces con unas tijeras cortó así al vestido de la madre.
la forma de los ojos para poder él mirar por allí. Cuando devolvió el vestido a la madre. Bueno, además, ¿pero qué me hiciste con el vestido? Pero, De aquí para abajo iba de pantalón o de mono. Sí, sí, yo pero qué sé. faltaba Aquello ahí. como que era la camisa. pero tú, la labor tuya fue la ganadería. ¿Te dedicaste al campo o, Sí, sí, o a sí. coser también? Sí, estuve unos años con peluquería aquí, pero... ¿también? Sí, aquí mismo. ¿Esto era la peluquería? Aquello. Aquella. Aquí, pero luego la gente empezó a marchar, a vivir ya para abajo y todo eso, ya empezó. Y quedó- Y entonces estuve criando toros, chatos. Cuidado. O sea, Qué tontáis que les gustes. éramos tres, dos primos, ellos eran los que los piensos y con ¿Sí? ir al mercado iba yo con ellos, porque entendía poco, pero más que ellos. Y yo era la que los cuidaba. Toda la semana, darles el pienso por la mañana y por la noche y limpiarlos. Todo, claro. ¿Cuántos nenos tuviste? Críos, Críos, sí. Tres. Tres. Pero una murió a los 2 días, nació con un defecto y Vaya. Yo era la primera. La primera. la primera. Y tengo un chaval detrás. Detrás. Bueno, chaval. Claro. Que tú seguiste claramente el arte de la familia. Hiciste Bellas Artes. Yo hice Bellas Artes en Bilbao. Qué guapo. Lo hice. Y desde pequeña tenía, o sea, clarísimo. Yo tengo cajes de juegos. O gustaba a mí que me trajeran eso, ¿no? El parchís, manualidades, los juegos reunidos, todo eso, que tuviera cajes y dibujaban ellos. O sea, a ti lo que te gustaba era la caja. Sí, para dibujar y eso. Claro, antes no teníamos tantos folios Ni y tantos... blogs, ni... Claro. Y después acuérdame que me regalaron, debía tener 10 años, una caja de acuareles así. Volvíte loca la Buah. cabeza. Y luego ya, a los 12, ya me trajeron los óleos, la caja de los óleos. Y entonces ahí empecé yo... Empezabas y sigue la cosa, porque tu nena sigue Los también... dos Neno y nena. hicieron Bellas Artes. Hicieron Bellas Artes los dos. Los dos. Los dos. Y ahí lle lo del Coldplay. Cosplay. O sí. cosplay. Ya Cosplay. fíjate, Coldplay y el grupo. Sí. Primero, hay que diferenciar lo que lle un disfraz de ir a un concurso de disfraces a ir a una ceremonia de cosplay. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no la tenía tan clara hasta que me lo... ¿Cómo es la cosa? A ver, tú cuando vas disfrazada, puedes ser de un personaje o puedes ser de algo inventado. Sí. Pero yo un traje. Yo un traje. Tú cuando vas con el cosplay, Y una caracterización. aparte de la caracterización, tiene que ser de algo que ya he reconocido. O sea, algo que sí que existe. O un personaje de videojuego, un personaje de cómic, un personaje de película, y tú actúes como ese personaje. Y ahí tenemos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos. Tenéis a una campeona, que ella la tu nena. Espera, a ver. Empezamos aquí. Vale. Aquí la tienes. A ver, esto para que lo veamos todos. Aquí tenemos A Mulan. a Mulan. Este fue el primer cosplay que hizo. Ella marchó de aquí. También, ella fue a Salamanca. Y estando en Salamanca, claro, no podíamos hacer los disfraces. Entonces, mamá, que fui a una feria y había disfrazadas personas, pero bueno, tengo que explicártelo porque yo de otra manera y tal. Yo, creo que no me libro de esto. No. Cuando vino y ya decidió, me lo explicó y tal, y decidió hacer Mulan. Me acuerdo que el dragón está hecho con espuma, con papel, con botellas de casera, porque claro lo que todavía no pillaba. sabíamos muy bien lo de los materiales. Va para Madrid, o sea, no concursó aquí, fue a Madrid y ganó el primer premio. Vale. Va el segundo, va con El segundo y este, que es A ver, ¿qué un quiere? personaje de videojuego. ¿Sí? Sí, de los Legend of Legend. Sí. Sí, bueno. Lleva un perrín que se mueve, del bastón salen flores. Bueno, y actúa, ¿no? Y tiene que actuar. Y va y ganó. Bien, no está mal. Entonces ya A ver, empezó a ser conocido. esto calculo yo que lle el boceto El dibujo sí de lo de que quería. cómo va a funcionar. Sí. ¿Esta cuál es la historia de este? Este y otro personaje de videojuego. Además es muy grande.
y ya está hecho, ya empezamos a conocer la Wordla, una cosa que utilice mucho, cosas muy concretas, ¿no? Ella veía por aquí, era un personaje... Estos huellos eran aquí. Sí. ¿Y esto dónde fue? Esto fue fuimos a Madrid, a Extremadura, y en Extremadura, un evento que hay que es muy importante, ganó un viaje a Japón. Callao. Y para allá se fue. Ella hizo caracterización también y eso, este fue con el traje que fue a Brasil, que sería una parte de eso, claro. Y la rodillera. Claro, es que yo cuando vi eso yo no sabía muy bien qué era. Eso ya una rodillera. Mira, te la cojo. Cógela, por Dios. Perdón. Sí, sí. Mira. A ver, espera. Ahí. Espera, voy a quitar aquí. ¿Cómo se coloca eso? Mira. Bueno, primero tienes que descalzarte. Porque No falta. Porque esto iba... O sea, ella tenía que meter el pie por aquí. Eso. Esto vale. desmontábase. Vale, y metes el pie ahí. Bueno, es que con la bota tengo medio estropialo, ¿eh? A ver. No sé si entrará la bota. Claro, es que tengo medio estropialo. Tira para allá. No, mira, entró. Así. Bueno. Va así, aquí debajo llevaba los botes y esto iba encajado ahí. A un centro. Entonces iba a caminar, claro, porque si lo haces... La rodilla de ella tiene la rodilla bastante gordita. Así. Y rellenaba lo más. Claro. Lleva un casco y de atrecho, por ejemplo, llevaba esa muñeca que era al final y hacía ¡pah! Y daba ya aquí y giraba así. Claro, y de repente boom, era como muy efectista, muy de cine todo esto. Sí. Memura, memuradora de memura, pesa que estime quisiera tan infiel. Mira lo que adelante sí. Trabajaste en casi todo, Beni. Sí. Tú, a ver, para empezar, con 9 añinos, agarres y marches de casa a trabajar. Escapéme. Escapaste. ¿Por qué escapaste? Porque estaba pasando fame. Tenías fama. ¿Y para dónde fuiste? Pa' Noreña. Y tardaron 11 meses en dar conmigo. Pues tu madre estaría contenta. No sé si estaba contenta o no estaba contenta, pero... Pero ¿cómo? A ver, vamos a ver, mi neno. De aquella época... ¿Cuántos hermanos eres? Ninguno, yo solo. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Era fui soltera. Criéme como... mamando el teto la vaca. Porque echábame a yendar y cuando venía y se ponía a catar la vaca y dice, esta vaca perdió un teto. Perdió un teto, tiraba yo de teto. No, quitabas la fame. Y entonces vivíamos aquí en una casa que había aquí al lado. Pero las habitaciones estaban frías como carápanos. Y yo cuando ella se dormía, que dormíamos en una cama y otro, escapábame para aquí, para la cuadra aquí abajo. Más calentito. Y entraba, poníame entre las patas de la vaca porque estaba caliente y la vaca no se movía. La vida ya fue dura. ¿Y qué más? Y después Bueno, ya vine y ya quedaste. y metióme mi tío a aprender a leer y escribir, porque prácticamente yo fui 3 años a la escuela. Entonces mi tío mandóme a la Felguera a unas clases particulares y al mismo tiempo estaba en una... donde fan una marmolería. Sí. Para poner placas por los cementerios y tal. ¿Sabes para qué me quería paisano? Para meterme en estumes en abajo y coger los huesos en un saco, porque él daba asco. Y a mí nunca me dio asco eso. Y acuerdo una vez que dice, voy a comer 3 bocadillos, y yo sí. Dice, bueno, yo voy a comer. Marcho a comer, digo, ya volveré. Bueno, vale. Yo comí el bocadillo y empezó a llover y había un bicho allí vacío y metí en él. Y quedéme dormido. Rogaste en el... Y él llegó y empezó a llamarme, a buscarme para el cementerio, y cuando me llamó, Beni. Y dije yo, ¿qué quieres? Me cojo un salto para atrás, porque... Así se desmaya. Pero claro, tú miedo a nada, ¿qué vas a tener miedo? Yo no, miedo a nada, no. Y después ya entré en los recollos de cobrador. Del autobús. Sí. Pero ¿sabes cuánto me pagaba a mí el recollo de aquella?
en el 65, 66 y tal, 1000 pesetas. Y pagaba 500 de pensión. ¿Y sabes cuántas horas echaba? 16, desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche. 16 horas. Y después allí, y fue cuando me casé, y entré en la mina. Entré en la mina y ¿En dónde trabajaste? En Escar. Estuve en Figaredo en hundimientos controlados, fundiendo... O sea, que fuiste barrenista. Sí, barrenista, pero bueno, ya era vigilante. Ya. Pero fui picador, barrenista... Bueno, hice de toda la mina. Todo lo que tengo aquí que me está rodeando, esto, claro, si Mira, trabajaste toda la vida y hay un momento en el que paras... Perdón, yo te voy a explicar. Mi abuelo era cestero. Ay. Y entonces cuando me retiré de la mina, dije, voy a aprender a hacer cestos. Y entonces fui detrás de la iglesia de San Juan con Cuervo. Y a los 2 meses dijo, me cago, larga de aquí, que no te quiero aquí, ya te sabes más que yo. Es un paisano. Y vine para aquí y dijo un vecino aquí, oye, tengo un amigo yo que fue madreñas, ¿por qué no aprendes? Tú que es curioso y es tal. Bueno, hombre, voy a verlo. Y fui a ver a Jandro, el de Sama. Sí. Voy a verlo y dice, no, ven cuando quieras. No, ya estoy aquí. Y ahí tuve 8 meses. Yo la talla de madera empecé así a hacer tonterías y, oye, unas salen mejor, otras salen peor. Empecé a hacer el trasgo ese borracho, ahí tiraba una tal. Después diome por tallar cristal. Ah. Y bueno, talló cristal también. No, tú fais de todo. Yo estoy, o sea, no oye que, pero hay una presencia aquí importante en esta sala. Que hay un morlaco que tienes colgado en la pared. No, sí. ¿Dónde coño salió? Perdón. ¿De dónde salió este toro? De la Plaza de Toros de Gijón. Del Vivió. Del 74, sí. Uy, un año antes de que yo naciera. ¿Y cómo se llama? No, bueno, o sea, lo que poner la fecha. Chapotero, oye. Oye. Capotero, toro capotero, 590 kilos, de la ganadería de Miura. Coño. Lidero por José Fuentes, Gijón, el día 18 de agosto del 74. O sea, tienes un Miura en la Salitina. Y cuidado, ¿eh? Tengo de todo. O sea, pero ¿cómo te llegan cómo alguien dice, espera, que te regalo un Miura? ¿Cómo fue esta cosa? Pues fue que estaba en un restaurante. Ah. Y era del cuñado de la pareja mía, que tengo ahora. Así que... ¿Lo que vas a hacer? Arroz con leche. Hola, Josepe, ¿qué tal, hombre? Hola. Pues estamos aquí en el banquillo, ahora dispuestos a lo que sea. Muy bien, yo vengo aquí a recordar viejos tiempos. Este señor, que es campeón de canción asturiana, tuvo la gentileza de nacer aquí, en el bajo de esta casa. Pues sí. Sí, señor. Hace 80 años, va a ser en mayo. Hiciste esta casa célebre por tu nacimiento. Y canta muy bien y tiene una simpatía fuera de lo común. Bueno, hacemos lo que podemos. Y sigue queriendo al pueblo. Pues sí, como claro, siempre, ¿eh? Claro, todos mis antepasados son de aquí. Claro, de la casa Cima, y aquí nací yo, pues ¿qué te voy a decir? Claro. Lo mejor que nos puedes hacer en tu despedida y que cantes una en la casa donde naciste. Y el mejor honor que nos puedes dar. Pues ahí va. Espera. Una vez que fui de ronda, una vez que fui de ronda, de Cuturra
Dicen que soy de Cuturrasu sí seré, pero la casa Josepín fue la que a mí me vio nacer. Muy bien, muy bien. Pero la casa Josepín fue la que a mí me vio nacer. Muy bien, muy bien. Me has hecho inmortal. Estos son siempre... ¿Vas a hacer una entrevista después? Sí. A Josepín. Hombre, Josepín, tengo una gana de conocer yo a Josepín. Bueno, pues mira, es más famoso que... Tiene una memoria terrible. Josepín, el otro... Ese y otro amigo mío, Evia, que ya te lo entrego, que anda muy jodido también el prove, aquel soy yo. El otro y es Enén, el de la casa. Sí. Después aquí está el ayudante mío que va conmigo a los corderos. Aquí estoy yo, echando sidra. Echando sidra. Y sí, que quiero más no mirar para él, el cerdo ese. el gochu Trump. Pero, o sea, hiciste a Trump el gochu. Claro. Y luego haces corderos también. Pues sí, pues empecé con un Belino Llobo en el año 84, 85. A hacer corderos en Yagüezos, de ayudante con él, porque íbamos para allá, bueno, con el coche, para llevar los fierros y demás. Y empecé a hacer ahí corderos y bien. Y pues empezamos a hacer aquí en Cuturrasu para lo de las fiestas. ¿Dónde están les navalles? Mira, ahí colgadas. Coime. ¿Esto qué son? ¿Vales? ¿Qué es? Sí, son de vales. Me cago. Pero pero esta bala, ¿de qué calibre y esto? Es antiaérea. ¿Tontáis les xustes? Un oso panda. ¡Ay! El oso panda, navallero. Así que hay una navalla y te cortes. Sí, a ver si me hago yo Ponles ahí aquí. encima. Gracias, sí. También afiláis, ¿eh? Sí, La curuxa. la curuxa, ¿Qué más? el jabalí. El jabalí mola, ¿eh? ¿Esto qué ye? Un perro boxer. Ah, un Bowser. No sabes si era una chóndriga. Un gocho vietnamita. Un gocho vietnamita. Pero bueno, bien. Increíble lo que tienes aquí. Y luego, mundo madreña. A ver, Me estoy metiendo aquí. ven acá. Estos tienen ruedes. Sí. Pero tú ya es muy retorcido. Yo he sido... Antiguamente, cuando yo era un niño, a los madreños llamábamos rompepates. No, ya, pues es... Pero ahora, como no anden con ellos, entonces hago patines para que rompan los pates. ¿No? Vale, tienes... Gira ahí a la detrás, nada más. Pero puedes matarte con él. ¿De qué número ye? Del 41. Sí. Tengo que quitar... No, con la bota no, pero voy a probarles. Matate. No, hombre, es que estoy una barbaridad. Mira ahí para acá. Esto ye que tan rueda mogollón. Y encima, esto no creo que lo vayas a poder patentar, ¿eh? No, me da lo mismo. Pero ruedan que se matan. Un tipo de esto, veía yo. Ya te lo... Bueno, Yo entreténgome. ¿cómo decías que vamos. ya es el comandante madreña? Sí, el comandante de la madreña. El comandante de la madreña, que Sí, vamos esto, muy hermanos. Esto regalamos lo militar. Dijo, siempre andas con una madreña ahí en la boina. Voy a regalarte una estrella. Y cuando me trajo la estrella quedé un poco así. Dice el que molesta. Te dije, no, porque yo... La estrella de los 5 continentes... no pensé que me la iba a dar nadie. Porque claro, y la estrella de los 5 continentes. Dice, el tú y es el comandante de la madreña y voy a regalártela por tal. Bueno, pues, y tráigola con mucho orgullo. Pues sí. Fais pendientes también, que me dijeron. Sí. Tienes que estoy yo gispeando de ahí. Estoy... Son guapes. Pues muy bien. Esto vamos, esto es... Ponles. Hombre, vaya que sí les pongo. Voy ¿Y quédate con ella? ¿De verdad? Sí. Pues voy con botella sidra. Ay, pero remaga el pelo para atrás. Ni pagues ni nada, veces todo el trabajo que se
se fai, todo el traballo que facemos queda entero en sin pagar. Tran la 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 la, todo el traballo que se fai, tran la 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 la, queda entero en sin pagar. Los homes salen y entren, fain desfaen y perfaen. La muller que fai lo mesmo tien que se justificar. Tran la 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 la, fain desfaen y perfaen. Tran la 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 la, tien que se justificar. Hola, ¿se puede? Como si estuvieras en tu casa. ¡Ole! ¿Qué tal, caballero? Bueno, estamos a la grata espera. A la grata espera, ya será menos. ¿Esto que lo tienes preparado aquí para mí, para que me siente? Yo no lo sé. Pues sí. Hola. Memura, memuradora de memura, pesa que estimetis, tierra tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Cómo se llama? Hay que sacar el perro porque hay un rebelde sin causa. Se pasa la vida protestando. No sabemos por qué, pero yo es muy listo, ¿eh? Pero... Yo muy guapo. Yo tenía muchas ganas de conocerte. ¿Eh? Que yo tenía muchas ganas de Yo conocerte. soy tristemente célebre. Eres como que tristemente. Tú empezaste estudiando Derecho de chavalín. Sí. Fuiste también corresponsal, trabajaste para Nueva España. Sí, a los 15 años yo escribía para Nueva España. Bueno, intentaba escribir y poco que presumía yo. Llegaba al colegio con el fajín, porque recogía el periódico en la Hada antes de ir al instituto y traía allí tal Francisco, corresponsal en la Hada. Oh, eso era... De aquella era director Francisco Arias de Velasco, y fui redactor jefe del periódico que se publicó en el instituto. Hombre, no. Claro, yo sé que empezaba un editorial que puse yo el primero. En estos momentos decisivos de graves inquietudes internacionales, de aparatos bélicos exterminadores, surge aquí el Adelante, que se llamaba como para solucionar. Pero cuidado, Josepín, que ye perfectamente traíble a cómo está pasando el mundo ahora. Claro. En este momento Sí, del mundo. pero queríamos arreglarlo allí en 4 guajes. Bueno, somos los que burrian. Luego también ibas a la plaza. Sí, en la plaza. Sí, porque, bueno, yo estuve en la universidad, tuve 2 años en el Colegio Mayor Valdesalas, becado por el Ministerio Nacional. Sí, después por razones de salud y asuntos familiares, pues... Tuviste que... Vine aquí. Pero mira, aquí no está, pero vendíamos en la plaza, la que vendía era mi hermana, yo no vendía, yo era el labrador, digamos, sí. Y bueno, y inventé yo un pequeño eslogan que causó cierto impacto, porque, bueno, en la publicidad que incluíamos en el portfolio, por ejemplo... ¿El portfolio dónde está? Sí, ¿Qué lo tienes? En ese... Les festes de Santa Polonia. Bueno, este euro quizá no... No tenga, pero ¿qué fue lo que pusiste? Sí, mira. Aquí, Mira. a ver. Mira qué impacto. Al final. Envergadura de altura. Claro, jugando con la palabra de que quizá mi huerta fuese la más alta de la zona. Sí. Y después, yo trabajé 34 años en Santa Lucía. Uy, esos son los que me van a hacer a mí lo que tengan que hacer. Mira, 34 años muy buenos, porque era muy guapo ir por los pueblos, hablar con la gente, no tenías horario fijo. Yo me dedicaba no solo a cobrar, a hacer pólizas de decesos, de hogar y de, por ejemplo, pensión, planes de pensiones de vida y todo eso y tal. Y yo, con mucha astucia, alternaba mi plan laboral. Por ejemplo, los días que llovía los dedicaba a Santa Lucía
Y los que no. Y los que estaban buenos, a la verdura de altura. A la verdad. La historia de este pueblo tiene que ir muy marcada por el paso de xente, ¿no? Porque estáis en un punto en el que... Y un pueblo que se entra por 3 sitios. Sí. Yeah. O sea, mira, precisamente, 3 sitios, ya que vi que esto cuento, que quedaban colapsados cuando el 14 de septiembre del 86 vino Manolo Escobar. Cuidadito. Que quedamos incomunicados, por ejemplo, la caravana de coches. Las fiestas de cultura. El atasco llegó, verás, por 3 carreteras. Una hasta el cementerio de Lava, otra al pueblo vecino aquí del Carmen y otra hasta Les Bories, que llegó otro acceso que llegó a última hora. Quiero decir que éramos 3 accesos. Las fiestas de Culturraso tienen mucha fama. Después vino María del Monte también. Sí, hombre, mira. Y tenía aquí preparado por si alguien dudase. No, vamos a dudar de la palabra. Mira, procura leer lo que está subrayado. Lo que está subrayado. Mis 2 momentos más emocionantes han sido una actuación en Culturraso ante 21.000 personas y la primera vez que canté ante la Monumental de Barcelona. Sí. Cuidado. Continúa, por favor. Sí. Asimismo, con fecha del 18 de abril del 92, en la revista Pronto, integrada en la Federación Internacional de Prensa, se podía leer lo siguiente. Yo he tenido la suerte de que me quieren en toda España y guardo muy buenos recuerdos de todos mis conciertos. Me acuerdo especialmente de una actuación hace 2 años en una pequeña aldea minera de Oviedo, donde vinieron más de 20.000 personas. Sí. Yo iba en coche hacia allí y me preguntaba, ¿pero qué hago yo aquí cantando sevillanas? Pero fue muy bonito. La gente más linda que he conocido, gente de verdad, sencilla, de los que te dan un vaso de sidra y te lo dan con el corazón. Quiero decir, que fue una propagandista. Espero que tú, a partir de ahora, también lo seas. Hombre, no lo dudes. Aquí en este sobre hay fotos, ¿puede ser? Hay fotos aquí. Sí, hay fotos. A ver. Mira, esto mira. Este es tú, ¿eh? Sí, acompañado de los 2 primeros pregoneros que tuvo... Les fiestas. Sí, mira. ¿Esta aquí es la tu hermana? Esta es la mayor colaboradora que tuvo festejos, Neri la lechera. ¡Ay! Hay una historia con ella, que lo vendía todo. Cuando le pagaban la leche que ella servía por la barriada de helada, eso yo soy presente, recuerdo que le daba las vueltas con rifles de Culturraso, empleando rifles nuestros como moneda de curso legal. Claro, esto siempre vendíalo todo. Y nadie dijo que no a Neri, porque fue una de las mejores. Doy la vuelta en papelete. El captó en servicio. Mira sí. Qué Karina. Aquí era con la leche, claro. Sí. Bueno, estos son facturas antiguos de lo que valía, por ejemplo, mira, en el 62 la Orquesta Imperial valía 9.000 pesetas, los gaiteros, que precisamente el gaitero yo era Culturraso, 1.700 y tal. Bueno, esta es Karina. Claro, con el presidente, claro. Mira qué visa tuviste. Mírala. La prueba no sabe si toma el culete sidra o si contestar. Mira, los últimos estos eran los de no tengo miedo al avión, tampoco. Sí, a propósito de eso. Dice, ya voy a interpretar una canción que todo el mundo sabe y todo el mundo ignora su título. ¿Tú recuerdas el título de esta canción? Claro, decimos la de Mallorca, Viaja a Mallorca, pero no ni idea. Pero el título, ahí está. Ni idea. El puente. ¿El puente? Sí. Claro, el puente. Y ella estaba, Elena Bianco se llamaba esta chavala maravillosa. ¡Listo! Memuladora de memulapesa que Stinetis quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Voy a agarrarme del brazalete tuyo. Venga, ¿Lo que es? Ramón. Aquí soy Ramo, quitarme la N, soy Ramón, pero quitarme la N. O sea, y es como un ramo de rosas. Bueno, en su día sí, en su día. Ahora ya. Escúchame, está el pueblo lleno, este gaitero, bueno, la papelera también tiene lo suyo, gaitero, luego esa cara, hay figuras por todo el pueblo, todo Culturraso está adornado. Sí,
Está lleno de ellos. Hay sobre 100 y pico. Y estos hizo todos, bueno, todos. Benny hizo alguna, ¿Sí? pero la mayoría de ellos hizo, los que son metálicos les hizo Miguel Ángel. Y esto ya con bombones. Sí, sí, bombas y de todo. Y de todo lo todo que lo que pilla. pillaba, el de hierro que pillase, figura que hacía. Tú y es un poco el alma del pueblo. Que Bueno, todo el mundo habla de ti, que sí, si les fiestes. En cuanto a las fiestas, sí. Hola. Y el que más años estuve también dentro. Escúchame una cosa. Estoy ahora con Ramo dando un paseín. En un ratín vengo a hablar contigo. Vale. ¿Vale? Paramos tú y yo. Sí, tú y yo soles. Dame un beso. No marches, ¿eh? No, cariño, no marcho. ¿no? Eso, ahora quedo con él un ratiquín. Porque me va a contar cosas del pueblo. Eso es. Entonces, 100 y pico. Sí, aproximadamente. Vecinos ahora en pueblo. Rayando los 100 también, andamos por ahí. Tantas figuras como vecinos. Sí, más o menos. Tú estás metido también en las fiestas. Sí, sí, las fiestas sí es lo mío. Es lo mío. Eso es lo tuyo. Sí, sí. ¿Tuviste algo que ver con lo de Manolo Escobar? Claro, era el presidente de las fiestas yo. Y cobró mucho. 1.200.000 pesetas. Y había que tenerlos, ¿eh? No, hubo que sacarlos aquí. Había que hacer aquí speeches y trabajar todas las semanas ahí. Y había que... En el centro, sí. En el 80 y tantos fue, ¿no? Sí, 86. Y no sé cuántos papelitos son. No es cuantos. No es cuántos. Sí, sí. ¿Esto qué es? ¿Lavadero? ¿Pozo? ¿Qué es? No, y un pozo. Pues cuando por el verano las fuentes se secaban, la gente venía aquí a sacar agua. Pero... Coime de Rabil. Sí, mira. Pero funciona. Claro, claro. Muy bien, además. Madre, vaya pasada. ¿Y este agua de dónde viene? Del pozo que hay aquí. Ya, Aquí- pero aquí- ¿qué es? ¿De manantial o...? No, no, aquí nada más que empieces a fondar aquí medio metro y empieza a salir agua. Medio metro, poco más. Empieza a salir agua, pero en todo el pueblo, ¿eh? Sí, ¿eh? Aquí igual hay, no lo sé, pero en el pueblo igual hay 10 o 12 o 14 pozos mínimo. Y la gente agarra el agua para... ¿Este agua es potable? ¿O es más para fregar o para fregar? Yo creo que ya ahora mismo es para fregar más que para nada, sí, sí. Pues ninguna tontería. Sí, sí, no, cosa tan guapa. Y en su día sí bebíamos de él, pero ahora, Por si acaso. cuando andabas a la hierba y eso por aquí pasaba... A ver, quiero decirte, a no ser que tengas que hacer operación bikini, Sí. que es mejor no beber. Así nos pone... Sobre Tenemos todo- que ir a buscar corchos. ¿Qué parte del pueblo ya está? Aquí llaman esta zona todo por aquí la capilla. ¿Y dónde estaba la capilla? No lo sé, porque yo nunca ya no la conocí. Debía estar un poco más en la plazoleta esa que tenemos ahí. Ahí. Y ya, claro, perdióse en los tiempos. Sí, 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 yo no la conocí. ¿Cuántos barrios tiene Cuturrasu? Barrio y Culturrasu. Después tenemos la casa donde tuvisteis con Flori. Ahí para lado, donde están los chales con Forcos. Con Forcos. Y otro barrio un poquitín antes, según donde los perdisteis, me parece, viniendo. ¿Los metisteis para ahí para arriba? Bueno, Que aquí no se pierde nadie, ya que entramos por un sitio alternativo. la casa cima se llama esa también. Llevamos guardando el secreto, los compañeros. Nada. Y vas tú y lo No, gastas. hay que descubrirlo. Hay que- Ay, de verdad, Ramo. Bueno, yo no fui, hay que oye, hacer contigo. fue un fallo, perdonad. No, ya sí, ahora, buenas horas. Ahora ya tenemos... Bueno, Lo que sí, el pueblo lleva una yombina. sí, sí. Y, Llamen Ikutu porque después ahí abajo y hay el llano, ¿eh? claro, Cuturrasu. entonces, por este lado de aquí, si estamos aquí en la picalina del pueblo, podemos hacer perfectamente un 360 Sí, sí, sí. y toda la zona central dominámosla. Sí, sí, sí. A ver, aquí, bueno, aquí estamos viendo lo que estamos viendo, que hay una maravilla. Bueno, es que hasta aquí tenéis adornos, se oye muy guapo, ¿eh? Pues mira, Sí. esto fue lo primero que hizo. El pueblo sigue teniendo mucha vida. Sí. ¿Puede que esté viniendo gente nuevo? Sí, últimamente hay varias casas hechas por aquí. Sí, ¿eh?
Que vuelve otra vez. Yo vendí 2 praus ahí que tocaron a mi hermano cuando murieron los paisanos, y vendimos una ya la edificaron, y otra van a hacer una casina ahora también. O sea, que el pueblo vuelve a tener vida otra vez, de otra manera. Sí, sí, claro. Un poco mejor. Y los que estáis aquí, aunque viváis en Sama, La Felguera, en el Entregu, la casa de aquí tenéis la siempre... Yo para mí nunca marché de aquí. Salvo que yo tengo una empresa en Avilés, que entonces tenía un piso Gijón, por la semana quedábamos allí, pero después para aquí, a lo del fiesta, todo el fin de semana. Claro, a trabajar. Claro. ¿Quedan nenos en pueblo? Sí, sí, ahora hay varios imaginos por aquí, viene el autocar, mira, aquí llega uno. El autocar de los nenos. Sí. Bueno, más a huevo, ¿y qué, para aquí? Sí, no sé, bueno, igual o para arriba. No, mira, va para abajo. Adiós. Mira, ahí va uno solo. No, pero ahí vienen 2, ¿eh? Vienen 2 autocares. Este igual son de la Hada y otros de La Felguera. Claro. Bueno, está muy bien, sí, la verdad. Y el centro social, que tenemos ahí un poquitín más abajo. Vamos, que sí, donde vamos a hacer luego que es donde el alma, ¿no? Un poquitín donde... Sí, ahí es donde sacamos nosotros el dinero para las fiestas. Claro. ¿Este año qué? ¿Qué tenéis pensado? No sé, este año estamos en ello ya, pero... Rosalía. Sí, Rosalía. El año pasado vino Minalongo. Oh, eso con Mina lo tenéis asegurado. Sí. Llenazo total. Muy bien. Llenazo total. Y este año no sé si la traeremos otra vez, vamos a mirar. Estamos pues no, Mina, ya te digo yo que aparte de que ella es amiga mía, sí, donde va a triunfar. ¿Tiramos para el centro? Vale. Venga. Sí. ¿A cuánto está caminando? No, hay un cachín, pero bueno. Pero llego hasta abajo. Sí, sí. Vamos. Caminé 5 lunas más, me creí morir. Cualquier ser se puede arrastrar, seguí como un reptil. No sé cómo llegué a un lugar donde nadie podría encontrarme. Me creí salvo hasta que al fin tuve que preguntarme. ¿Cuántos años de historia nos acompañan aquí? ¿Cuánto lleva? Era mi abuelo que no sé cuánto, tenía yo 10 años cuando murió, a los 74 años que murió. Fíjate, y después casaronse mis padres y él dejólo y cogieron mis padres. Y después yo tenía un negocio en La Felguera, sí, una casa de comidas, sí, famosa. Y entonces mi marido enfermó y tuvimos que dejarlo. Porque si empiezas a meter gente, empiezas a todo, no te dejámoslo aquí y vinimos de aquí, pero veníamos para estar aquí. Y empezó la gente de eso, tenéis que abrirlo porque esto cerrado está muy feo, que no sé qué, y abrimos. Y él duró aquí 2 años y medio. ¿Y seguiste tú? Y seguí yo. Seguiste casi, bueno, hasta que te retiraste al pie de la pandemia, en el año 19, fue cuando... 6 años va a hacer. Hace 6 años. Y yo creo que todavía... En abril. Habrá gente que todavía que se acerca aquí a ver si puede tomar un cafetín. Todavía lo echen de menos. Claro. Sí. Porque dícenmelo. Además yo tengo más amigos que amigas. De verdad. Bueno, claro, porque venían aquí a hablar aquí a diario y ayudabanme mucho porque para mí fueron buenísimos todos. Jamás, ni de joven cuando estaba aquí, ni de veía nadie te faltó nadie, al respeto ni nadie. Claro, no tiene por qué. Así que claro. Así tienen que ser las cosas. A ver, lo del chino, ¿de dónde viene ese nombre? Mi abuelo estuvo por la América o por ahí. Sí. Y emigró. Y mataba pollos. Y cortaba la cabeza con un hacho. Matachín. Y matachín quedó chino. Yo pensé que podías tener algún abuelito de China o algo. No, nada, no, ¿qué va? Así que el matachín... Y era el padre de mi padre. Y derivó en chino. Y tú es ahora... María China. Sí, ¿eh? Mira mi marido dónde está. Es ayer una foto tú con tu hombre. Decían, ¿tu hombre cómo se llamaba? Pisqui. Artemio, llamamos Artemio. Y llamaban Ipisqui. Sí. Y él era repugnante para la sidra. Sí. La sidra en tu casa tenía que estar... Sí. Impecable. Sí, la sidra, bueno, llevaba ahí la vida.
¿Aquí qué era? ¿Los callos? Yo os ponía de todo. ¿El pote? Un pote. ¿Habría cuántos? Porque ya estoy comedor, el de atrás, y otro que tienes ahí un poquitín más arriba, el de la Tena. El de la Tena. ¿Cuántos bares había aquí en el pueblo? Había 5. Coime. O sea, que ¿cuánta gente llegó a vivir entonces aquí? Muchísima gente. Aquí vivió gente sin control. Vinieron andaluces, extremeños, vinieron de Toprovinos. Sí. Bueno, yo soy una de las por parte de una parte de mi familia vino de Andalucía. Sí, andaluces había muchos aquí. Claro, así que vino María del Monte y armó aquí la del demonio. Sí. ¿Qué estás poniendo que huele tan rico? Estoy poniendo faves. A verlo, es que y es que mañana voy a Gijón. Sí. Y voy a ver al mi yerno. ¿Quién es tu yerno? Samuel. Samuel, claro, o sea, todo esto del Sporting... Era Samuel. ¿Y por Samuel? Era la peña de Samuel. Anda la osa. Así que ya el tu yerno. Calculo que aquí del Sporting sois. Sí, claro. Y es que siempre fuimos. Si antes de Samuel venir aquí, siempre fuimos del Sporting. ¿Y tú vas al Molinón? ¿Ibais? Sí, claro. Y yo de soltera ya íbamos al Molinón. Mi marido y yo. Y más que íbamos en coches y eso. Todo lo que habrás escuchado aquí en bar, madre mía. Sí. Y calculo yo que... No, y cantábamos. Eso, te iba a decir. Ay, claro, mujer. Porque mucha tradición había aquí de cantar. Que yo fui muy cantadora. Ah, sí. ¿Copla o tonada? No, de todo. O de lo cantaba, que pillara. de lo que sea. Y corsino. Pero cuando era joven, estaba bordando arriba, que bordaba máquina. Bordando. Y bordaba... Sí, bueno, cuidado. Para entretenerse. Y levantaba y me decía mi padre, ay, fía, no canses tanto cantar. Todo el día cantes, todo el día cantes, todo el día cantes. Y a lo mejor venía alguien a preguntar por mí y decía la vecina, no debe estar en casa porque no canta. Y luego calculo yo que habría días en el bar, tanto abajo como aquí, que se juntarían... De noche, nosotros cerrábamos de noche a las 11 o 11:30 cerrábamos la puerta. Y quedaban los que quedaban siempre. Y cantábamos y todos juntos, y el mi hombre también. Ven acá. ¿Qué? Cuéntame, ¿cómo ya que guisaste tú la boda para todos los invitados? ¿Y quién te lo dijo? Cuéntame cómo fue esa boda. Le hice yo mi boda. Cuéntame cómo y dónde. Aquí. Aquí. ¿Y cómo? Éramos 33. 33. Divididos en... Sí. ¿Qué estaba, la familia? Sí, la familia. ¿Y de fuera? Los padrinos, mira ahí el padrino, la madrina, Loki. Y Josepín. Josepín. Discúlpalo, Josepín. El único que vino de fuera fue Josepín. Siempre fuimos amigos. Él y mi hombre también fue amigo de él. Vaya guapa que estabas. Bueno, yo fui guapa, ¿no? Por eso soy guapa todavía ahora. Claro que sí. Pero además de blanco, me encanta el vestido y todo. ¿No era blanco? Ah, ¿no? Lo que pasa es que yo, como tenía perres para pagar más, fui de azul. ¿Eso que era azul clarino? Clarino. Más guapo todavía. Azul impálido, sí. Ay, qué guapo. Qué bueno. O sea, la modista que me lo hizo, le dije, madre, qué cosa tan guapa. Que había paipa cebosa por ahí. ¿Qué pusiste de menú? ¿Qué puse de menú? Pues sopa de marisco. Si te digo que casi me acuerdo. Puse merluza a la cazuela. Puse pollo casero. Y tarta. ¿Pero a qué hora te levantaste para guisar tanto y para hacer? Bueno, algo hicelo por la noche. Claro. Ay, fíjate, yo pasé tantas noches sin echarme, porque tenía que hacer los postres. Si tenía comuniones ahí abajo y todo, tenía lo que... Claro, porque... Entonces los postres hacía los de noche. Claro. Tenía que me quedar... Y la boda de mi hermano también la hice yo allá abajo. Mucha generosidad. Y es muy buena. Es que será así. Sí. Yo no estoy enfadada con nadie, ¿eh? ¿Para qué? No. Aparte de que si te enfadas... No me gusta. Y es malo para ti y contra el que te enfadas. Y es muy bueno, muy malo. Está escuchándolo todo. Esa y una cotilla. Vaya cotilla que es. Vaya cotilla que es. Todo, ¿eh? Tengo la garganta mala con promesas de cantares, las rondas pulus requeixos, las notas pulus bardialis. Las rondas pulus requeixos, las notas pulus bardialis. Lere, 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 lere. ¿Qué os mando? ¿Callar ya yo?
Sí. Esto es hola, ¿eh? Hombre, por Dios, estaba, hombre, un chigre en la cuenca con tanto silencio. Bueno, de conocer, ¿eh? No, ¿cuánto hace que estáis abiertos aquí? Muy buenos a todos, ¿eh? Y a todos. Estamos desde septiembre, hace muy poquito. Oh, estrenando, sí, estrenando. Aguantando. Aguantando, o sea sí, que... Pero, bueno. Pero, ¿tú vives aquí en Cuturrasu? O sea, llevo 14 años acá en el pueblo, vengo de Barcelona 8 años y de Argentina antes. O sea, hiciste como una peregrinación. Sí, fui mejorando. Excepto lo de Argentina. Y entonces lo que me cuenten es que tú por la mañana tienes un trabajo. Sí. Y a partir de otra hora abres aquí el... Abrimos con la colaboración de María, que nos ha hecho una mano. Hola, María. Y es la más sensata del grupo. La abrimos con un socio de acá del pueblo también y, bueno, vimos la oportunidad y para dar un poco de vida al pueblo lo abrimos. Bueno, y menuda maravilla. Porque, ya te digo. Claro. ¿Y hacéis pizza? Los viernes hacemos unas pizzas, sí. Argentina, con la masa argentina. Hacemos bien elaborado, bueno, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal ya como chigreru? Bueno, ¿eh? Nadie dice nada. Lo que tienes ahí, fotos del sí, pueblo. ofrecimos al pueblo que el que tenga la foto y el marco que la cuelgue, el que tenga la foto ponemos el marco y el que no quiera dejar la foto le sacamos una foto, la imprimimos, ponemos el marco y también la colgamos. O sea, y nada, es un poco la esencia del pueblo, que es como el Facebook esto. Sí, tenemos el álbum de fotos, tenemos el chat en directo. Claro, no hace falta andar con el móvil. Y cada vez que colgamos una foto siempre viene alguno, se arrima y mira a ver si hay algo nuevo. No, bueno, aquí estáis todos. Si hay alguna publicación nueva, por ejemplo. Lo que estoy yo pensando... Los últimos días trajeron muchas fotos, que venías tú, sí. Aquí que donde hicisteis la Nochevieja, que armasteis una tortilla, no sé qué... Sí, íbamos a hacer unos cuantos... ¿Y armasteisla bien? Sí, terminamos arriba la barra es buena, ¿eh? Si algún día lo traspasamos, la barra, doy fe que es buena. Porque esto antes que era bar también. Era bar, sí, esto pasó de generación en generación, ya se ha abierto mucho tiempo. De hecho, cuando vine al pueblo me senté en aquella esquina, no conocía a nadie, y a las 10 de la noche, cuando quedaron los pocos que quedaban, invité una ronda y bueno, de ahí en más tengo una familia. Ya. Conocí a Cuco, a Sergio, a Paloma, a María Jesús, a Miguel, a Belén. Y hoy por hoy son mi familia, sí. Nos llevamos bien, nos peleamos, pero bueno. Familia. Estamos como te gusta, siempre estamos juntos. ¿Y en tienda también eso? Sí, bueno, lo intentamos. Ahora está un poco desatendida. Bueno, pero yo un poquitín de sal, un poco de aceite, una lata, una puro. Sí. Y si no, bueno, colaboramos. Y qué bien. Si le hace falta, y andamos lo que tenemos. Claro. Luego tienes competencia por la mañana. ¡Bah! Menuda competencia. Porque claro, enfrente... Bueno, ahí hice las prácticas. Yo, que el año pasado estuve echando una mano y una vez que aprendí, ya me animé y abrí el bar. O sea, porque el centro social está enfrente y claro, algo de chigre también tiene. Claro. No, claro. No, sana competencia, colaboramos. De hecho, o sea, tú ya asumiste que de tarde no abrías, o sea, de por la mañana no abrías porque ya está lo otro. Y porque estamos trabajando también. Entonces, claro, allí juegas en lotería, juegas un montón de cosas. Claro. Habrá que ir allí. Claro que sí, Sí, ¿cierras y vienes? Vamos para acá. Sí, vamos para el otro lado. Venga, va. Para enfrente. Madre, que están ahí todos los críos. ¡Hala, venga! ¡Hala, se acabó! Ya del todo en este programa y ahí es del equipo. Muchas gracias, ¿eh? Vaya guapo que suena todo aquí, ¿eh? Menudo centro. Sí. ¿Aquí cuántas perres gastasteis?
Nosotros ninguna. Bueno, pues mira, mejor, aprovecháislo. Pasa que ahora ya necesitábamos una reforma un poco. Sí, bueno. hay que dar una reformina. Sí. Bueno, no sé. No, A ver, vení para acá, que tenemos que hablar de muchas cosas. A Por ver. un lado, falamos contigo de todo el tema de las fiestas, que ya aquí calculo que muchas fiestas también se celebrarán. Sí. El Antroxu, pero ven para acá tú, porque luego está Santa Eso y el Polonia. centro cultural. La que A ver, tiene- de centro cultural, el presidente y el MIFIU. Y el TUFIU, claro. Por un lado está la de No está él. festejos Que no y está por él. otro lado está la de El centro cultural. cultural. Entonces, dentro de lo que lleva la asociación cultural, tenéis muchísimas actividades. Sí, hombre, bueno, empezaron este año, retomaron otra ¿Sí? vez el centro. Lleva una junta directiva que es toda nueva. Y este año empezaron con el Amaguestu. Empezaron con el Amaguestu. Luego lo que se hizo fue recuperar el nacimiento. Que, bueno, un nacimiento que aguanta un tiempo, no se quita según terminen las fiestas. Hasta ahora sí, siempre se quitaba, porque lo ponía, o sea, poníalo yo, pero quien me ayudaba muchísimo era una persona que no está ya entre nosotros. ¿Que se llamaba? Hombre, Julito. Pues Se vamos llamaba a Julito. acordarnos de Julito todos. Bueno, después fue cuando me metí en todos los rollos de carnaval, y no había tiempo para todo, con el trabajo y demás. Y estuvo mucho tiempo ahí guardado, el nacimiento. Y este año, pues hubo una propuesta de recuperarlo otra vez. Qué bien. Hicimos muy mal trabajo hoy. Muy malo. Porque mira tú, toda la gente que hay aquí. Y sí. O sea, tenemos que venir 4 o 5 veces. Yo quiero pedir un aplauso muy fuerte, de verdad, por lo que nos ayudasteis, a todos y cada uno de los vecinos, de verdad, pero la risa que yo pasé, yo y todos los compañeros de pueblo, según llegamos por la mañana, y nos recibió Beni. Así que de verdad, Beni, en nombre de... Va para ti, pero para todo el pueblo. ¿Dónde está la chiquitina? Chiquitina, ven para acá. Que lo dejas libre 5 minutos y clics. Que ella es muy cool. Mira, mira. Ya. ¿Viste? Esos más grandes, me parece. ¡Ay! A ti, ¿y qué te gusta más apegarnos a la orella? Claro, y más pequeños, pues soy más pequeñina. ¿Vosotros lo más nuevo? Que vais a seguir viviendo aquí en Cuturrasu. ¿Cuántos nenos sois? ¿Qué seréis? 9, 10, por ahí. Bueno, no tan mal. Mira. Tenemos una floruca aquí, ¿no? A ver, ponlo aquí, que se vea. Y unos bombonucos. ¡Oh! ¡Uy! Esto ya tan bueno. Toma. Pa' aquí. Y después... Espera, déjame que quiero que... Estoy precioso. ¡Qué guapo! ¡Ay, madre! Esta no la tengo que regar. No. Yo cuando llegue a casa, si no ya la seca ya. Esta va a durarme. Tan mala fama tengo de que mato las plantas. Ya me conocéis. Bueno, y aquí tienes para ti otra cocina un poco especial. Ay, madre. ¿Qué será? Eso lleva así... Aquí que hay mucho monte y tiene castaño, una mochilina, para que vengan esas castañas aquí cuando... Bueno, pero estoy guapísimo. Bueno, oye. ¡Hala! ¡Vaya guay! ¡Jolín! ¿Vais vos que terminemos con una tonada? ¿Sí? ¿A la gaita? ¿Sí? ¿Gaiteru? Hoy doble. Y luego a comer, ¿eh? Que ya hay fame.